todos, buenos días. El día de hoy les traemos un tema muy interesante. Efectivamente, Monse, la Revolución Mexicana es un tema muy polémico en la historia de nuestro país. Así es, ya que el objetivo de destruir las relaciones de producción, esclavistas y feudales, y sustituirlas por otras superiores. La Revolución por la Independencia, encabezada por Hidalgo y Morelos, fue sobre todo una guerra de clases antiesclavista y antifeudal. Logró independizar políticamente a México, pero no alcanzó sus objetivos más trascendentes de transformación profunda, económica y social. Es por eso que el desarrollo de las fuerzas productivas no se correspondía con el arcaico modo de producción. Estalló la lucha casi de inmediato, de nueva cuenta, y tomó la forma a un conflicto entre liberales y conservadores. Como todos sabemos, triunfaron los liberales. Se formularon las leyes de reforma, que abrieron paso al posible destrabamiento de las fuerzas productivas. Pero poco después, al instaurarse la dictadura de Porfirio Díaz, se truncó otra vez el proceso revolucionario que se le venía desplegando. Así llegó el pueblo mexicano a los umbrales del siglo XX y a los momentos en que aparecían en el mundo el fenómeno del imperialismo dentro de un modo de producción complejo, semiesclavista, semifeudal, como fuerte supervivencial del modo común de producción. Luego del surgimiento del imperialismo, de manera inevitable, tendrían que aparecer las luchas antiimperialistas, de liberación nacional. Porque en efecto, el imperialismo se refiere al definitivo reemplazo del capitalismo de libre cambio en Europa, precisamente a principios del siglo XX. El genio de la Revolución de Octubre citó enseguida la crisis económica de 1900 a 1903, convertido en una de las bases de toda la vida económica. Con lo cual el capitalismo se ha transformado en imperialismo. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. Mexicanos guerreros, como nuestros ancestros, como los que estamos reunidos hoy aquí, recordando nuestra historia. Ahora bien, recién rebasada la primera mitad del siglo XIX y con más fuerza en su último tercio, las capitales imperialistas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos ya se habían lanzado a capturar los mercados de los países cuyo rezago en el desarrollo de sus fuerzas productivas los convirtió en presa fácil para sus propósitos del despojo. Valiente murieron por un gran sueño, una nación independiente. En 1821 tanta sangre no fue en vano, de la ceniza resurge el imperio mexicano. San Juan de Ulúa intentaron reconquistarnos, nación libre, soberana, al invasor le confirmamos. En el norte los apaches atacaban sin cesar, atrapen a los traidores, los vamos a fusilar. Los gringos robaron Texas, alimañas insensatas, en el Álamo pagaron con masacre los piratas. Los yanquis expansionistas quieren más, eso es notorio, vienen marchando del norte, quieren nuestro territorio. Tomaron Chapultepec con descaro y con desquillo, lucharon hasta la muerte el batallón de San Patricio. Arizona, Nuevo México y la Alta California, esa herida no asesina, simplemente se transforma. Pasaron muchos años desde la última ocasión, desde Europa se orquesta ya la próxima invasión.
represiones. Los valientes sacapuaches pelearon sus municiones. Enfrentan al enemigo con rifles y con machetes. Disparen con los cañones de fuerte. Lo cierto es que desde la aparición del fenómeno del imperialismo hasta nuestros días, el mundo capitalista se divide en dos conjuntos. Un conjunto de potencias capitalistas, a los que en lenguaje común se les llamaba países capitalistas, desarrollados, y otro conjunto, mucho mayor por su número y población, de países también capitalistas, pero subordinados. Así la Revolución Mexicana fue la primera revolución antiimperialista de liberación nacional en el mundo. Bueno, a continuación les cantaremos un poco sobre la gran historia de Puebla. Tramas de los mismos piratas. Sí, mobsters. ¿Quién puede ser para no parar? El corazón de mi piel morena. ¿Quién debe ser para comparar? El coraje mexicano, tricolor es mi bandera. Somos mexicanos a grito de guerra. El amor a mi gente y mi tierra. Somos mexicanos a grito de guerra. Esta era una leyenda que se contaba en las sobremesas y en las tertulias. Bajo la ciudad de Puebla había túneles que conectaban iglesias con antiguos edificios y los revolucionarios mexicanos los habían utilizado para escabullirse durante la guerra. Pero no había rastro de ellos, ni mapa que probara su existencia hasta ahora. Una red de 10 kilómetros de caminos subterráneos, construidos en los siglos XVI, XVII y XVIII, han sido hallados en el corazón de la ciudad y el gobierno local se ha puesto a la tarea de descubrirlos para echar un poco de luz sobre su historia. Los primeros indicios de la existencia de los túneles los dio una serie de mapas del siglo XIX, en manos de una familia de la región, pero la prueba definitiva de que no se trataba de un mito fue el hallazgo accidental de una parte de la estructura durante una remodelación urbana en 2014. Poco a poco, las bóvedas semicirculares de los canales fueron descubiertas de la tierra que ocultaba su simetría casi perfecta. Nunca nos imaginamos que eran así. Yo en toda mi carrera nunca había visto nada así, nos contó Sergio Vergara, gerente del Centro Histórico de Puebla. Las primeras investigaciones revelan que los túneles fueron construidos después de la fundación de la ciudad en 1531. Puebla fue una de las primeras ciudades formadas durante la colonia española y funcionaba como un importante centro habitacional para el clero novohispánico. Los subterráneos se construyeron en los siguientes 2 siglos a la par de la mayoría de las iglesias, monasterios y edificios más representativos de la nueva urbe, el ayuntamiento y la catedral. Los caminos habrían servido, en un principio, para trasladar la discreción de riquezas a la Iglesia Católica. Las primeras investigaciones revelan que los túneles fueron construidos después de la fundación de la ciudad en 1531. Los pasadizos poseen diferentes estilos arquitectónicos según su época de construcción, y hasta ahora se han encontrado hasta 15 diferentes sistemas de arcos que se han sostenido las estructuras a través de los siglos. Los constructores utilizaron una composición de piedras lascas, rocas pulidas y pegadas con los materiales disponibles de la época, para formar un arco de medio punto y con una apariencia similar a la bóveda catalana. Un trabajo milimétrico, apunta Vergara. Las estructuras han soportado la construcción de edificios del montaje de sistemas hidráulicos, seísmos, la introducción del asfalto y el tráfico de los automóviles. Al entrar a ellos, un potente olor a azufre y la humedad se apoderan del ambiente, ya que las estructuras fueron construidas en el suelo con mantos de aguas sulfurosas. La entrada al primero de 9 túneles, llamado Puerta de Zaragoza, está abierto a los visitantes, y el próximo febrero en el barrio de Xanenentla, al noreste de la ciudad. Sus bóvedas alcanzaron alguna vez los 8.5 metros de altura y su longitud recorría 4 kilómetros desde el río de San Francisco hasta la Fuente de Guadalupe, una estructura en la cima de un cerro para proteger la urbe de ataques. Estos detalles respaldan la hipótesis de que el subterráneo sirvió para el transporte de armas, municiones e incluso soldados durante la célebre batalla del 5 de mayo de 1862, un enfrentamiento contra el ejército francés que invadía México y en el que los mexicanos resultaron vencedores. Los túneles habrían sido clave para
derrotar a los franceses en un ataque simultáneo por diferentes frentes. Estas historias me las contaba mi abuelo, que había visto personalmente algunos túneles y decía: yo vi a Porfirio Díaz, que cruzaba a caballo y pasaba las carretas a las bóvedas de la ciudad, nos contó Antonio Gali, alcalde de Puebla. Su abuelo, Rafael Gali, un emigrante libanés dedicado a la industria textil, presenció los principios del siglo XX, los traslados que algunas personas con una buena posición social hacían a través de las llamadas calles de abajo. Tras la Revolución Mexicana, en 1910, no se volvió a saber más sobre los pasadizos y más leyendas tomaron el relevo. No me imagino tantos años de historia sin que nadie tuviera el interés de encontrarlos. El puente de la peste bubónica. Durante el rescate de las estructuras subterráneas, también fue hallado un antiguo vestigio, el puente de Bubas, una estructura de piedra en el siglo XVII, sirvió para cruzar el río San Francisco, el principal cauce de agua de la época. Desde los suburbios hasta el corazón de la ciudad, el río fue entubado en la década de los 60 y los restos del puente permanecen enterrados bajo de una casa antigua. El puente de Bubas es llamado así porque conducía a un hospital atendido por la orden de los franciscanos, donde se atendían a los enfermos de una peste bubónica. El trayecto también mostraba una distinción de clases, ya que aquellos que vivían en el centro de la ciudad pertenecían a las familias eucadaladas y quienes cruzaban el puente eran parte de las clases bajas. En este sitio también fue encontrado un antiguo escudo de la ciudad de Puebla, tallado en piedra, que fue asignado por la corona española en 1970. El puente ha sido remodelado y desde diciembre está abierto para los visitantes. Bueno amigos, este fue nuestro tema de hoy. Creo que es muy importante en nuestra historia de México y esperemos que les haya gustado. Les recomendamos mucho que visiten este museo que está muy interesante.